masua malulla majeya matalla tanchipa ojan kichkan ojilleguna preleguna kayna chayga nisqanchiriki ari marini chinisqan programa chikwan kunan tarikullachkanchiriki miércoles iskay chunka puncho miércoles iskay chunka puncho agosto killariko ojilleguna preleguna horanchikpis 8:08 de la noche 8:08 de la noche aprovechalagun punchokunapas ari pukullachka Taytanchik su tiempo prima que yo iré llena jarike ya no sé muchas otras redes sociales plataformas digitales y frecuencia de radio y cultura de esquelas y bichos. Chaya tarike kai asunto mana tu kuchan solo que alguna persona kai campo ferial mejor dicho kai terreno de línea campo ferial canamba no sé costumbre ganchado según que últimos huilacoy con una mangina que inia pas alpancas a razón un plano haber ya pasado más de 60 metros cuadrados, ¿no? Macho su casa y chay macho su manta con un uchuichalaña y un uchuichalaña jawas un chicaipe un poquito a ver ahora sí aeropuerto Huajtanme ya pachalan inia para que jawas ganchi ya pachalan ver incluido hospital inei acá faltan campo ferial Canán Bajo, también INIA, que hay verde, INIA, hospital INIA, que hay Chaupec Cachcan Huasicona, bueno, prácticamente IMO Huasicona y Berica Compas, ¿no? Aldeas infantiles SOS, que hay circuito de gallos de Navaja y Ayacucho, colegio local de colegio médico, aquí dice centro de traducción quechua Ayacucho, inia tukurchkaño ojlegun kay macho sumanta kunan kay invadispanco chanan batasukichasun porque que productor con una paja más taxi chayña kan acá itnia quedaron a oficina con allaña que hora challaña que hanata linchata dueña de monjaco acá pima institución no tenía que echar el rincón del negro ya está privado ya o sea invadido acá pima takachkan funeraria el sol ya chay invadió o sea acá inia al panrique carga seguramente aeropuerto tenga machoso machoso carga que pacha y con anja chao pinguna pipas ni aguasi con la cachcan invaderos jacoña me que cae clínica Génesis clínica pas cachcan que supera ahí cae al pata fue con Universidad Nacional San Cristóbal Banca y con las que dueño cae banca. Entonces, con kai tarike menos ya que escuchar con kai hanata kai san kai manawasi kasjanta kai pikachkan nada más si hay una casa seguramente imawasi kai campas kai con tarike ya destinado a una chkankorika bien. Entonces, chincaron a inia o que llegó con China Naniscanco según algunos especialistas. Iniam chincaron porque inia, si bien es cierto, dedica con instituto como Sotigniscan Instituto Nacional de Innovación Agraria Niscamicao, innovación, o sea, kai alpa, que destinas a kaita de ver jalarin manta pacha ya pachayan. Acá investigación agrícola agropecuaria Niscampo llegó entonces, claro, alquilas para con un rurachcan, como ya tenemos acostumbrados, alquilan o convenio otro anco comunidad con ancha y con papa con tatarponco,
Sarakuna tatarpunku. Y me parece falta wawqillakuna pallaykuna kay inia mana kikinpa allpan kanchuynas pachayna purin rikaw wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kunan kay naman allpa entregaykusanwanqa kay supuesto municipal provincial Huamangam nisonchi ama chay asociación productores nisonchi porque esa asociación productores son testaferro, son manan chay chijap negociante chay productor kunacho, sino son paperos, son mercaderes, son comerciantes o qhillaykuna pallaykuna chaykunam chay ocupachkanqa. A ver, vamos a ir a lo que es el otro mapa. A ver, Ayacucho Marico Sonchi, a ver, ya patao. Ajá. No sé si vamos a poder ver aquí, a ver el metraje. Metraje está Hawaii Sonchi. Ajá. Kay pitupuchkani metragenta total más o menos a ver kay pitupuchkancho qhillaykuna pallaykuna kayta asuchaykachisa un ratito. Parece que esta parte no pertenece. Sí, pertenece. A ver, calle ñankachkango. Calle ñankichawsqaku. Entonces, amaña invadisunchikñachaw. Mejor chaychalla montaña. Y menos ya con carga. Ahora sí. Casi 70.000 metros cuadrados casca kay inia wawqillaykuna pallaykuna. Ahí está. Ahí está. Todo lo que es inia kay qhillu ukuchampi. Chaytam kunan inia kay campo ferial kananbajoman kayta quyku rikaw kayta. Kaymanta. Minuciaron. Campo ferial kananbajo rikaw. Y chaymanta kay chawpikunapi leo aypukurusqa rikaw diferentes instituciones kaypi institucionkunata qhawachkaranchik kay chawpipi rikaw kay chawpipi kakuchkan ayta que dice primavera eventos convenciones, aquí dice colegio aldeas infantiles, bueno, en fin, tukuypaq kay allpata destinawsqakuña wawqillaykuna pallaykuna. Y ahí natenga, chayta destinaron que natenga, a ver, carlecotezunchi kayman, a ver, eso es diferente. Kayman coterizunchi natenga, a ver, descontando ya. Ahí está, chayna llaña, ricorjao. 50 llaña. Chayman tariki regalay con una man hospital man. Ya menos yaron ya chayman, ya menos chayaña. Ya. Chaymanta universidad más regalay con más que ella para no sé colegio, no sé más con la nincha campas. Chay con la manleo regalay karen a ver qué chamandaña o qué chamandaña. A ver, vamos a ver todo total aquí en vivo, en directo, hacemos nuestras mediciones. Esta universidad más regalay con la universidad de Cortaico Sonchi. Más que hora pipas que invasión con arikña quitáramos caña. Chaytaps cortaico son chiña. Desde por aquí creo que está. Ya, ahora sí. Chaychallaña alpa casca ricao. Casca kaychar alpa. Casi 38.000 metros cuadrados. 38.000. Como 3 cuadras. 3 cuadras. Casi 4 cuadras. Chaynachara casca ricao. Chaymanta, a ver, nuevamente vamos a hacer nuestra medición. Regalay con Ricky, municipal provincial Huamangaman como
Ajá, esa cantidad. Llapa chanta, ya llapa chanta no pelea con pelea. ¿Ah? Maila manta echa ahí. Cachcan, porque seguramente hay un plano, pues, ¿no? ¿Ah? Porque Nichkanrik. Ajá, ahí está, todo eso. Todo eso ya pertenecería a lo que es el mercado modelo. O sea, mercado me regalé con algo tremendo. ¿Ah? Según documento, a ver qué documento traigo son chicos. Jaika Tupuyuk Tamjusjaco. Vamos a revisar nuevamente. Y vamos a ir aquí lo que es el documento. En las panchas son chiricao. Estamos viendo todo en vivo, para que con la mano editas 26.320. 26.320. Entonces, a ver, 26.320 es todo esto. 25.000. A ver, imagina la falta, chica, manta. Seguramente, no sé si esto. Este es 26.000. Prácticamente ya desapareció INIA, ya no hay INIA ya. No hay que taxa al palachi que nerjaneme como 2 cuadras, ¿no? Como 2 cuadras y medio. China tari que naman provincial man regalaicos al patari ko no pelegón acá INIA ricao. Y chay condición chay napi wak segelambras pecho napi ma waka aso tengo chiarape Sachabamba pem al pato que con 90.000 más campo chapiña más libre chapiña tranquilo naña pips fastidias un kichiñacho pero problema es cachcanche alpa. Entonces ya prácticamente INIA desaparece en Ayacucho, INIA desaparece. Manaña rica, incluso Kaikonata manaña rica o Kaikona ya Hukra mandaña Kaita Kai plano taprachkani, creo que de ahí es. Prácticamente eso. Casi sería total entonces. Centro experimental de INIA ya no hay ya no hay total que campo también que ya pacharían te regalé que eso es pues 20. Pues estamos equivocados. Está bien, está mal eso, está mal. 26.000 metros dice, ¿no? Está bien, 26.000 nomás dice. 26.000. A ver, de aquí. Estamos haciendo mal el plano, disculpen. Entrada, cae la mancho, la manché. Bueno, no mientras vamos midiendo, este sería el 26.000, ¿no? Ajá, sí, esto es. Ahí está eso sería casi una... metros cuadrados, ¿no? Entonces, con cae la mancho, no sé, me la mancha. Y va a dejar porque manachay plano tajawachan chichurica. Bien, entonces, INIA, cae poco a poco chincachcan, con que hay centro experimental, que hay Ayacuchopi, me parece malo a palegona. Entonces, caita yachtaron, que javarina, can, que caiconata. Porque autoridad chicona bueno estado alpa regala con ella pimicao y maperama ocupación en paregona paja estado alpa tamparegona regala con regala cuchcanco. Entonces ya caja y Copugna incluso ya desde Copugna organiza una primera organización ni siquiera FADA rimarincho aujego FADA hasta FADA los Copugna son productores alpaqueros son
Si chuncha mercados productores capten kupuk narak chica beneficia kuchkan con par de ¿no? Con par de espacios. Chaype que alpaca echan corante con algo paricao, pero paikon anichkan es maniobra política nispo. Entonces el FADA, hay algunos miembros del FADA están también involucrados en este asunto. Hay algunos miembros de la FADA. Porque imaginan que FADA man arimarich cancho, si FADA tajkai kunata javarina. Es parte de la agricultura, pues parte de ganadería o que le con palegona. Kai con benefician que campesino kunatam. ¿No? Chakra ojich kunata, chakra iwas kunata. Bien, wow, que una palegona, entonces caimanta siempre rimarich cason chiquiri que wow, chale panchale. Más rimari kai mamalla, mamá. Accidente de tránsito pasa corolla wow, chale panchale. Maka por el laupi, yunka laupi. Mana por el lau, chao, mau interespimon el lau, ¿no? Chay pica kai accidente de tránsito, una palegona. Entre Tutumbaro, vía nacional Brain. Tutumbaro, aujrego chaype accidente carrosca. Acá trailer wang chucarosca acá carro chayga. Carro puiticorosca trailer netro chacarayarosca. Es un auto, a ver qué es, una camioneta con bichucamas. Camioneta me parece, sí es una camioneta. Aujrego no pariego no trailer chuac puede no frenaron las montañas. Chaca corollasca y chaen accidente con una cacha cuidado mía hubiera muchos choferes por el hecho chenya taja kai mama betsi chais mantarima son chique aunque chay deja chay son chica y la chaparra kai mantar son chique ministro del interior chay mantar rima chay son chique chay mantar betsi chais mantar chay visca la mantaba Ministro Interior sinin wao que llega una para con municipio conata municipio cona aranti pui chiquia chale con conata la populación chiconapa es una burla o llega una para una municipio con una pajola que apenas trae pachcampa recao al llama boluarte tanto joder que está happy catching policía con ama militar con ama y chay jolejita jefe en conalla que lojo chocoronco en vez de que chaleco con una bala con arantina en gota manas balaps hay pancho manas chaleco pascancho manas chaleco yo caspa chay manas chay delincuente con una jape policía ploxeita monancho o sea que leita moraron con el congreso pero que con anguato que ya con apelego y maneja chay ley kachkan chay penichkan rike municipio konam ranti punang carronta y manta pues falta ninta policía konapanes o sea konan policía konamaña con jaribia señor municipio ranti puede patrullaita señor municipio ranti puede armaita señor municipio ranti puede chalecoita señor municipio ranti puede botinita pero ejecutai con querica municipio perdón que policía conata comisaría taricao yactanche con apcachican comisaría con señor comisario ya na pachaiko ayakoya cachican que hay problema porque seguridad ciudadana y manenga tra policía ya na panaiko para primero rantiga pues implementa igual que na tenche que liam kaposaikiko en ya mandarik municipio para liam kapunga coja sino ya tapa pero hay situación man ya hay corachivanchica y Congreso de la República por algo cada sector para can presupuesto pertenece al ministro Interior que hay policía con entonces si chum kainan pataniza hay taman allí pues cuenta tu cuchcanchecho si chum policía con municipio pa atendiscan ya canja entonces ya a través de lo que es transferencia a gobiernos locales o regionales, o sea,
tema de descentralización que hay policía con ya transferis cachón municipio con amaña, entonces ya sea pues policía municipal, ya no policía nacional. ¿Para qué? Pues si municipio mantenga policía con una tenga. China trima es un choque ya con una pelegona, hay con una pasca y rimas gaita mirarichichi. Y maparñata que hay ministerio de interior, mejor chincachón ya que hay ministerio de interior, entonces que hay policía en chicona cachón, policía municipal ya pues, ¿ah? Policía municipal. Entonces China pea municipio con añari que pagaponga, pachachenca, y como cualquier serenazgo, que serenazgo ancus caricao. Municipio y serenazgo, incluso serenazgo chincangman, ya mejor policía yang kangman más comisarías ricao, falta can distrito con ape comisarías, mejor chay con apichay cuchun con más puestos policiales ricao. Manachom kan ni son chiquio puesto policial o municipio, pues está bien, serenazgo kan manricao, chay manacas con ap. Está entonces fácil, pues con una pelegona. Entonces ya Ministerio de Interior chincachón y Policía cachón municipio Cunapaña. En la tenga piñata de delincuencia nacional, ya con esta combatenga, ya verá pues el gobierno la forma, ¿no? Porque municipio Cuna ya zonificaron a Cuñameque, que na Cunatina, Ricardo Serenazgo Cunatina, policía sector Huamanga, ya no se mete con policía sector Jesús Nazareno o policía sector Andrés Avelino Cáceres. O si no, está bien que serenazgo que esté inalla existicho, me miembro con la minucia de cachicho y más policía con ata contrataigos para que ya hay policía con que más interdistrital en acá o a nivel regional, no sé. O sea, ya debería ser diferente. Mana chaitaja opinachkan, mana chaitaja, perdón, opinachkan, mana chaitaja que ñoja proponichkani, o si no, ñoja comentachkani. Pero kaite eso se janim. Y apañata se hecho un municipio con atendenga policía con tenga que hay Ministerio Interior servicon. Ya, deja de ser Ministerio Interior con Ancamachichkan. Municipio con Naranti Puichik Chaleconta Armanta chay policía con Napa. China tenga actual ministro Interior Carlos Malaver o con pelegón. Obliga para de manera inmediata. Aprovechar Naranti Puichik. ¿No? Entonces, ¿para qué existe ministerio? Entonces, ya que se quite los presupuestos del Ministerio Interior, municipio con una mancha y presupuesto de Tajochón, con el municipio con una mantener la policía con nata. Me parece bien. Ya, Ministerio Interior chingacho, ya, chay, me opinión ni vamos a llegar, ¿vale? Chay punta, si rima chay niña tascar, un comentario nomás, ¿no? Diferentes a una opinión, un comentario. A una proposición ni manta o es mi opinión, mi proposición, que los policías pasen a los municipios. Y Chainape municipio con aña pachachinja, pachantran de ponga, carron tran de ponga, carron pedoten aliachi ponga, combustible tagonga, etcétera, etcétera, etcétera. Con anga nichka ministro nichka municipio kuna mantenich chay policía chikta denle combustible, denle chaleco, denle botín, denle arma, denle ay wow que ya con apaya con acá hay una situación man que gobierno jaico y coanchi. Ojalá que hay corregir con bueno pasó un checo grima de mantaita Martín Vizcarra paita rique imperi que jarjo pacuchkan wischu pacuchkan. En las paniscas manan chay categorización o clasificación, nincho chay napi tupancho, kaitaita Martín Vizcarrata, kay fundon Barbadillo man apanapa, chay naja, mandas cachón como presión preventiva, juklauman, chay pi cumple mucho, chay pichakilla presión preventiva, antanispas chay impe o aujillegona palegona, anularon as pagmana, Barbadillo pe uiwaita monancho aujillegona, naspa juklauman mandananco taita Vizcarrata. Vizcarrata, Huichupacuchcanco, Impi, Pasicao, bueno, son cosas internas. Bueno, con eso, además, un chica y mamá, Betsy Chávez manda.
kay mama Betsy Chávez tariki wajachichkanko, llakichichkanko, sufrichichkanko kay cárcel ukupi incluso haynipakuna ñarimarqanchikña uyachankunatapas punkitam ñawinkunapas huyuyasqakunatam pasaq chay audiencia nisqankunapi qawarqanchik ya qawarqanchik nishkani imaynanpi porque justamente kachkanmiki fotonkuna videonkuna riki wawqillaykuna parlaykuna chaynampa rikaw chaynampa periodistakuna riki justamente fotota tomaykunku hinatin chayna kachkan riki total nisonchik demacrada y mana chay allinchu riki wawqillaykuna parlaykuna kay supuestamente kay cárcel sistema penitenciario kay delincuentekuna corregikunanpaq bueno kaypi imatay corregiyta munachkanku kay panchanchikta a propósito chi castigachkanku rikaw como venganza político naspanku riki uyankunapish takarqarinku incluso kalapusoronku tukuy chay pasakuchkan kay Betsy Chávez wawqillaykuna parlaykuna incluso kay último tariki churakurqa kay naman rikaw kay ñuqanchik ayuno nispa pero piñata ninkurik huelga de hambre nispa rikaw huelga de hambre man churakurqa y inaspam kay último periki incluso amenazasqaku rikaw ama willakunkichu castigasayku tiyanqataqa pero pay riki nin mana ñuqallata chaynawanku chay problemas kachkan a nivel kay na ocupem kay penal ocupem o kay cárcel ocupem nispa riki wawqillaykuna parlaykuna atin payri que incluso chay castigasqankota tukuy chayta wawqillaykuna parlaykuna denunciakurqan chay denunciausqanwan astawan nirqaykikuqa ama kayta willakunaykipaqmi willakurunki peor pum o sea hay maltrato kay cárcel ocupa wawqillaykuna parlaykuna kay Betsy Chávez-llatachu llapan warmikunata chaynanku imaynay castigankos tukuymanta cárcel ocupi chaymi wawqillaykuna pallaykuna kay mama Betsy Chávez hayninpalla rikiaw testamentonta ruwakurusqa kaypi papelllata qhawachkanchik lapicerowan mana riki computadorawanchu kachka lapicerowan testamentonta hinaspa chaypi nichkan bueno kaypi kachkan seguramente kay denunciasqaywanqa masta castigawanqaku porque ñari que achka kutitaña amenazanku peor que ya willakurun denunciaron en apteri que ham willakun que ham kainan ya peor pum en apteri que kaina ya wañurachiwanqaku chik mejor testamento itaña ruwakurus nispansi testamento ruwakurunña y caga está público awqillaykuna aquí dice carta testamentaria chaypi nichkan rikiqa qunqayta wañurusaq hinatinqa amam qamkuna pampawankichik kay Limapi chino llaqtaypi taknas llaqtan kay Betsy Chávez chay taknaman aparwankichik pero ichaqa manan enterotaqa apawankichikchu kamas wañuruptillaymi kañaykuwankichik manam ñuqa munanichu velorio nada kañaykuwankichik hinaspam uchpallaytaña apankichik taknaman chaypiña tiyakamusaq wiñaypaq porque kaynallaqa mana aguantarusaqchu qunqaytachiki seguramente ya achka kutitaña desmayachinku rikaw sunquyachinku desmayachinku kay castigaspanku rikaw entonces kaynallaqa riki qunqayta wañurachiwanqaku hinaspa riki tumpaykuwanqaku mejor testamento ruwakursaq nispan testamento ruwakurun chaypi nichkan sichun wañuy patanpiña tarikusaq hinaptinqa amañam kawsarichiwankichikñachu nisparqa wañuy patanpi tarikusaq porque kawsarichiy significan paypaq riki más sufrimiento rikaw kawsarinqaraq wañurinqaraq tanto castigo entonces pay nichkan manañam chayta munaniñachu nispa wañukusaq hinaptinqa
hinañam amañam chay máquina con churankichiña chay resucitación chay con ruana kichikpa nada deja chay con kichiña wancha con aita nispa ojilego. Aquí tengo una carta, una hoja completa ojilego, a ver si podemos leerte esta cartita. Es interesante ojilego na pelegona. Kai pinichka yo Betsy Elizabeth Chávez Chino, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la presente carta testamentaria, habiéndome recluida injustamente en el establecimiento penitenciario anexo Mujeres Chorrillos, pabellón 1, régimen cerrado ordinario, con la finalidad de que sea una señora madre Daría Herminia Chino Calle quien haga prevalecer mis derechos. O sea, maman ricao, paiman diga kuchka ricao de mi señora madre niskami que Daría Herminia país de kai testamento ta servichenga y beneficios civiles. Por lo tanto, mi representante legal inscrito en registros públicos a través de este poder notarial de facultades absolutas. Mediante este documento, puño y letra de la suscrita, de la suscrita, deseo que se cumpla mi última voluntad debido a que me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE, Instituto Nacional Penitenciario, adscrito al Ministerio de Justicia, y que responde directamente a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra y que tienen como consigna un deterioro continuo, imposibilitando que la suscrita pueda asistir a sus diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo han cesado sino que empeoran día a día, impidiendo incluso mi desplazamiento a los servicios higiénicos, haciéndome reglaje constante, amenazas de muerte, no permitiéndome reunir con mi defensa técnica como lo ordena el reglamento del Código de Régimen Penal, a reunir con mi defensor técnico como lo ordena el reglamento del Código de Ejecución Penal. Mi agotamiento se vio traducido en una medida de fuerza a una huelga de hambre 15 días, creyendo buena fe que el INPE cesaría el acoso y las represalias, cumpliendo con la remoción inmediata de la directora Nelly Aquino Guardales, jefa del UT, Vilma Paucar y su seguridad Elvira Córdoba Madrazón. Sin embargo, la consigna es evitar que yo me defienda en juicio oral, que yo busque y que yo asista solo como un ornamento, ya que me envían dopado a diligencias judiciales. O sea, juicio mangarinan paxe inyección tachoraronco o pastilla tomarachin imagina puño chico taricado, ese se llama dopar. Entonces este es grave, me envían dopada a diligencias judiciales con fluoxetina y yo a almaprazolam. Por lo tanto, en tales circunstancias es mi decisión. Ahí está. Vamos a leer cómo está el caso de un penal. Imagínate checarse lo copie. Primero, retornar a radicalizar mi huelga a fuerza a una huelga de hambre seca, no de permitir revisión médica, tampoco reanimación en ningún centro hospitalario, pues no tiene sentido alguno que me hidraten y los abusos del INPE continúen. Esa es mi voluntad. Segundo, solicito que sea el padre José Manuel Alonso quien me dé su bendición. Tercero, solicito realizar videollamada a fin de despedirme de mis señores padres, don José Chávez Farfán y doña Herminia Chino Calle,
a quienes amo profundamente, y sé que la justicia restituirá en favor de ellos como mis ascendentes todo lo que a mí me lo han arrebatado. Cuarto, solicito que mis restos sean entregados al doctor Raúl Martín Novecillo Aichea en la morgue de Lima, y se cumpla todo el protocolo de ley y que sea el encargado de llevarlo a mi ciudad natal, Tacna, donde pido que sean cremados. Quinto, dejo mi espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista y mi voz en los corazones de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano. Chorrillos, 19 de agosto 2025, firmé con Betsabé Chávez Chino. No es Elizabeth, sino Betsabé, punta tachos Elizabeth Nicoranche. Bueno, lapicero que tengo en Ari, que son tachos de Nicoranche, dice Betsabé Chávez Chino, DNI, que DNI intentaré que le sonche, a 45 74 65 a 92. Chay no va con una pelegona. No solamente es denuncia, sino es un testamento. Ya que nichkan que pichka cosa con ataricao. Kaipi nichkan país más tarique chay huelga de hambre en Choraconga. En Aspan nichkan ricao. Taita Manar Guaño Cuchcati, Taita José Manuel Alonso. Pairi Taita Cura, Pairi bendición en Tahuacho. Chay mantaya tajrique última vez ya. Aire con man despedico con iPad, principalmente Taitan Manta, Mamang Manta, ricao. Video llamada Pichoray Guachonco. Chayna ya tagrica, abogado y man, allá está Juico Chunco, y natin apang Tacnaman, Chay Perique, Uchpayachis, Kazaj, y Chaypi Samacosa, Uchpay Negricao, y Pichrapiña tagrique había Cuchcan, despedicuchcan, rico Auxiliago. Entonces, Kaina Kachcan cárcel o Auxiliago, no pelegona, Kai. Político en Chicunapa, tanto Pedro Castillo, tanto Kai Mama Betsy Chávez, Pajaricao. Entonces, imagínate, esta es una venganza política, pues su Auxiliago, una pelea con este poder corrupto, Ricao. Ama defendí con Ampa, porque para cárcel, una manga que audiencia marispan, defendí con Ricao. Manam Kai Nacho Kai Nampa, Nis, para que haya audiencia piña, ya está Ricao. Tu paciente, porque que mamá Betsy Chávez es abogada, por si acaso, abogada, entonces como abogada ya Changri que defendí con esto, entonces termino con una acusación, defendí con Ricardo Natin, si ama defendí con Ampag, chaya pastillata tomar así, chay isca pastilla sutinchach, con Ricardo, chay pastillata, que pastilla champe ni manam pastilla nincho, sino chay wang me. Chay puño chiwan que no me son soy opay rene naman kay audiencia imam pas mana ni parla etaps atin solamente chay perique munanco ñoja upayacha llamana defendí con aita nispo ojillegona pelegona. Entonces está grave ojillegona pelegona, grave denuncia pues prácticamente ojillegona pelegona. Guañoronja, igual que Mama Betsy Chávez, va a ser pues heroína contra el fujimorismo, con la pelea. Así lo vamos a considerar, heroína contra la resistencia fujimorista, porque el gobierno que quitaron el fujimorismo para atininta, pero ya Castillota y ya para que ministrantaban atita quitaros pan con antiaco y con corico auxilia palegona kai ati periki kai munai sapacone nas kai li con atapariki au chacrompa con ataronco acá hay con municipio manteri machcanchi que nas panachcanchi rike hasta municipio con añam policía tapas a mantienen aquí chiquinis para ambulancia pareciese ahí está que este pronunciamiento contra este gobierno usurpador y a la vez a favor de Betsy Chávez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí justamente en el penal de mujeres en Chorrillos, ¿ok? Hay bastante expectativa. Nosotros hemos hecho una convocatoria para realizar un plantón en solidaridad con nuestra hermana Betsy Chávez. Ahí estamos, justamente recién están llegando los compañeros exigiendo que la señora Nelly Aquino, que es ahí estamos entrando, justamente también ha llegado la ambulancia, pareciese que Betsy se encuentra ahorita mal de salud, claro, por supuesto, si ya empezó
una huelga seca. Sí, tan solo estamos grabando lo que está pasando y vemos pues el despliegue, ¿no? El despliegue, vemos de la policía y acaba de ingresar una ambulancia aquí en el penal Santa Mónica, el anexo de Chorrillos de Mujeres. Y me parece que se encuentra en este momento Betsy Chávez descompensada, su vida corre peligro y eso es lo que hay que denunciar, porque no es posible que mientras los asesinos de nuestro pueblo están en la completa impunidad, se persiga y se mate en vida a una hermana nuestra que su único delito ha sido defender los intereses del Perú, su único delito ha sido ponerse del lado de nuestro pueblo y que finalmente viene siendo abusada con una prisión preventiva de más de 3 años. Esto realmente es un abuso porque no tiene condena firme, porque esa imputación de rebelión se va a caer, no tiene fundamento jurídico y no lo digo yo, lo dicen grandes especialistas, incluso jueces que han sido parte de la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, incluso el más capo de los capos del derecho penal ha dicho claramente que aquí no hay delito ni de rebelión, ni de intento de rebelión, ni de conspiración. Y eso realmente para nosotros cataloga como un abuso y nosotros aquí venimos a denunciarlo porque en efecto necesita Betsy nuestro apoyo hoy más que nunca, hermanos y hermanas. Así que aquí vamos a estar. Desde hoy día nos declaramos en vigilia permanente, vamos a estar los compañeros recién llegando, haciendo aquí un plantón, vamos a gritar, porque lo que nosotros tenemos, a comparación de esta dictadura que tienen las armas, que tienen la fuerza, que tienen la injusticia de su lado, nosotros lo que tenemos es nuestra voz, es nuestra valentía y nuestra solidaridad. Así que Mama Betsy Chávez incluso apoyo kachkanarikao, incluso a wakekun arimechka, incluso maniswanta kaimanta acá denuncia con la mana primera vez su carga, pero ya nichka narikao taknaman ayait apankichik manam aguanta sagnacho mejor guaño cosagna nispanarikao chayna taña ya waujirekona pallaykona kikin manta decidikuy comunicado, incluso aquí hay Nuevo Perú dice, tiene un comunicado que hay solidaridad con Betsy Chávez, comunicado sectorial de mujeres, que ahora champi allá más que nada parte principal de exigimos a que se garantice a Betsy Chávez el acceso a baños y pasillos comunes, dice, ¿no? Derecho a recibir visitas familiares conforme a la normativa vigente. Acceso pleno a defensa técnica, cese a toda forma de castigo o sanción generalizado. Emplazamos a la directora del penal Nelly Aquino Guardales, a la jefa de órgano técnico de tratamiento Vilma Paucar y a la jefa de seguridad Elvia Córdoba Madragón, de abstenerse de tácticas abusivas. ¿Ya? Ahí está este comunicado. Entonces Kachkanari que más comunicado su auge con de parte de ¿no? de diferentes personajes, incluso Caimán Talle publica y Corunco y Ajadiu. Aquí también tenemos prisioneros políticos y prisioneros de guerra, opinión pública tamanda y camón. Aquí está, aquí dice también prisioneros, organización, rechazamos la infame estrategia de defensa de la procesada Betsy Chávez amparada en la fabricación de una supuesta amenaza contra su integridad. De la procesada dice, ¿no? Aquí los prisioneros políticos, pero a ver, ¿qué dice aquí? La razón de su detención para todos es claro, es el origen político relacionado con grupos de poder que mandan en el país, de lo cual las internas no tienen responsabilidad ninguna. De otro lado, el Poder Judicial lleva adelante un juicio que puede tener todos los vicios denunciados por muchos prisioneros. Sin embargo, será allí donde debe esclarecerse su inocencia. Más no se puede consentir de ningún
una interna penitenciaria utilizar a las otras prisioneras con denuncias sin fundamento, como cuando dice que hay internas con poder adquisitivo que tienen a quienes les permiten ser dueñas del penal a cambio de dádivas con autoridad que son organización criminal. A 10 de julio, así como la audiencia reciente del doctor Novecilla, que hay internas confabuladas, 19 de agosto, ahí está, ¿no? Comunicados, diferentes comunicados, ¿no? A favor de Betsy Chávez, incluso, a ver, INPE, ¿qué dice? A ver, INPE, ¿qué dice? INPE, Nichka, Manaña, huelga de hambre, Tajroran, Ñacho, Nispa, Ricao, Jai, Caperame, Kai, comunicado, 20 de agosto, Ricao, Kunan Puncha, Imaninta, Kai, INPE. Comunicado 041-2025, INPE informa sobre el estado de salud de interna Betsy Chávez. Con Enrique, Manañaja, Cancherique, Apasjaco, Postaman, Ricao, Postamancho, Hospitalman, Ricamancho, Aparacopas, pero Centro de Salud, Apasjaco, Ricao. Chaypinscan, primera Betsy Chávez Chino, recluida en el establecimiento penitenciario anexo a Mujeres Chorrillos, se encuentra con signos vitales estables, de acuerdo con el informe médico realizado el día de hoy, 20 de agosto del presente. Entonces, Caipi mana nigachkancho, maltratas a casjanta, solamente estable, o sea, causa la interna ha levantado la huelga de hambre absoluta. Asimismo, aproximadamente a las 11:30 decidió ingerir alimentos. Cabe señalar a que ayer, 19 de agosto del presente, 6:30 horas, interna Chávez Chino fue llevada a Tópico para evaluación física, tal como establece los protocolos de seguridad para los casos de traslado, manifestando que no asistiría a la diligencia judicial programada para ese día. Mana rimunas hanwancho, sino manas ni cuarto man psiaicos hakucho, chay cuarto ricachkan cárcel pejari que casapa a cárcel piajpa cuarto chinapinse pasadizo pe puñucos jabao gilay con apalay con chiri pampa pe con lima chirichkan taricao. Entonces chay picha descompensación nishan carón man casjaricao. A ver, tenemos más comunicados, creo, de diferentes instancias, organizaciones. Hasta Aníbal Torres pasa Rimalian Chaimanta, pero ya a Aníbal Torres ya no le hacemos caso ya, porque pareja ya había sido un topo incluso, según algunas denuncias, dueño de algunas minas también, había sido fujimorista también Aníbal Torres, pero pareja que disimulan alialinta, socialista mukani llaqta najme yanapajmi kani nispan ricao, pero había sido un espía, pues, ¿no? Un espía del fujimorismo. Alialinta rica kunangama pasado, kunangamos alialinta engañacho ganchigra ricao, paimiche Castillota entrega con alguien abogado Caspaja que defendían mancarja. Maitachay orden nispakon nariki manariki deteninan dejan manchu carga para hasta deteneo tengo pues firma firma chay no pasa nada nispa firma chay chispa entregueicos a policía mancay tait Aníbal Torres ricao seguramente cargo convenio, entonces el convenio tariki cumplispan riki manariki chay puañora chinango único chay garantizar hariki un gaita pues chay de tenispanco o añora chinanco-mante, entonces para acompañar jaricao. Entrega y gospan, ya chay piñariki quedaron a ojile con una palegona. Ni como que ya mikuchkan ya nispa, bueno, si mi cupten alguien kan que posiblemente con promete conco a mañana preocupa con chignacho nispa. A ver, Jaime Quito, que dice congresista de la República. Que ha venido realizando y hemos conversado con ella diversos congresistas y donde estamos exigiendo la libertad de Betsy Chávez, porque no se puede continuar en una situación, en una actitud donde ella esté en condiciones nada adecuadas. No se le permite a su defensa asumirla adecuadamente frente al juicio en el que se encuentra, y en ese sentido responsabilizamos a Dina Boluarte, al ministro de Justicia, en lo que pueda pasar con la salud de Betsy Chávez. Y también exigimos que se tomen las medidas de forma inmediata, y lo más oportuno y adecuado es su libertad. Así es que estaremos vigilantes, y también la población, los ciudadanos se vienen acercando
Así es que no vamos a dejar sola a Betsy Chávez en esta represalia, en estas mazmorras en las cuales le han puesto solamente por respetar la voluntad popular que ha sido la presidencia de Pedro Castillo. Ahí chay manifestación de Taita Jaime Quito, congresista de la República de Ecuador. Bien, más tarima eres un más tarima eres un chic chayña tagrike, kunan imatan congreso rimachkan, sueldo millonario. Caejamos senador diputado conas ganan jaco casi 35.000 soles, exactamente 34.917. Es como decir 35.000. Entonces, con caejamos congreso, ganan más de 50.000. Pero 37.000, 35.000, ¿de dónde sacas más de 50.000? Con actual congreso para sueldo 14.000 picos, 14.000 picos. Pero para con choraco y conco, achka suticonata, representación congresal, ñatas congreso man riscan taña sueldo un cachcaña, pero chay man otro sueldito más, bono soteo y más suticonado, representación congresal, otro tanto. Representación que hay yachta con manjamongaco, chaypas otro. Y montón, con hasta gasto de instalación, tantas cosas. Entonces, ya pachanta, yo paso en China, tengo más de 50.000 da ganan jaco, que hay congreso, con imaginan pecha sueldo te apachcanco, porque niscan 14.000 ya quedaron hasta chay bono con chay con la cocina con la camaja, que manaña, que hay pangacho jolie con chay sueldo con menos yaron. Pin con kaita promovichcan justamente chay reelección mares con que pa con niscanicao. Con el congreso que hay pitucorón, que no tiene sueldo base de 14.000, ya no tiene chaywan jale cosonchi, mejor ya más chata gana España, y de paso, ñam pere que bonos por una situación, por otra situación, que no tenga ya bono tras bono, ya pasaron hasta 50.000 tapas sueldo, porque kunan actualmente chajaya más de 35.000 taganas canco congresista gona. Pero sueldo va a ser a 14.000 picos de ata. Sí, pero chajaya tuxuticona te choraparon. Hay escolaridad, doble sueldo, Navidad, Año Nuevo, doble sueldo. Fiestas patrias, doble sueldo. Mana que una institución pública pelean con amenazo, para una persona 300 selatos, ¿no? 300 selatos, para una pa. Pero congresista con una pajmana, todo es doble sueldo. Chay taconan discutin con ingua ojillaycona palaycona caejamos pajaricao, pero chay taquiquillanco para chay sueldo choracuchcanco, porque manarique chay senador diputado mticracorotin menos gana y tamonachcanco choricao en aspa chay pichay cuento an yapanaconga con sueldo cotarique bono tal, porque maquillanco picanga chay le tecracachanango pa. Entonces chay kuna carico ojillaycona palaycona masianga masianga. Como ya Boluarte pas gana más de 35.000 soles, ya entonces aparte su canasta de 10.000, de 5.000, Caimán Boluarte pas gana más de 40.000, casi 50.000 tu aujillegona palegona. Cachcan que chay bono de canasta, o sea chay Palacio Petias pan garanti pa conan pachaga chay Jorge en cacuchcan aujillegona palegona, más de 10.000. 35.000 más 10.000 son 45.000, pues, ¿no? Chayman jawan mancho ya pa kuchkan regre asunto con chay con banga, o sea, está casi 50.000 que mama gobierno de Coahuila con entonces chay me conan nichkane de kai ima parta kai con te ya chanchi Coahuila con amaña kai na runa con mancha botón chikta kai jam elección pe junan chikpa mi kai con te ya chananchi, ya conan kai kai aliaga rica atipacuchcan gobierno man y aliagistan con parte involucrado chaimica actual gobierno picas con manga making mams manaña botón chicta con anchiñacho chay encuesta con antarimas pa chay mantarimas un chirique chayata kay gobierno mantarimas pa kay tribunal constitucional ni coron rique kay
una tarica poder judicial te fiscalía ta ama investiga chichu kai mama dinataja nisparicao. Entonces caipi claro y con una que hasta tribunal constitucional pas politizado ricao. Mana chaylacho sino fujimorismo con Taita Castillo Palacio Petiatin y manera tribunal constitucional. Gobierno tapas investigaba chicme, no hay ningún problema nera, pero que mama Boluarte hay coron y no tenga mama Boluarte que competencia niscanta que tribunal man queja corja y manentas con el tribunal. No, mama Boluarte ta investigaba chichu, pero Castillo capten y manera paita investigaba chico. Chay no va a con una palegona. Ya cargo ta toko tiña investigan gichik nis paricao y chaita requiña publicará un coño ojile con apelego cae peniscao trato diferente contra Boluarte y Castillo diferente emanenanta o sea Castillo es Castillo a Castillo con todo investiga chik paita todo no hay ningún problema a Boluarte no ella no está protegida del Estado, protegida del fujimorismo, protegida del sistema. Castillo no, él no es protegido, no, por lo tanto, investiguen. Kikin, vamos presidenta Luz Pacheco Nichkan Ricao, suspendichik investigación. Porque pareja kachkan umamik ama umakaskan raiko investigaichik chonispa. Kama chikuchkan wauhilay kono pachaimi kaime taita Arana rik actual ministro primer ministro nin chay fiscal con que Wasinta chay caso Rolex por otros casos que Wasinta tajuichakorga koriki kay mama Boluarte patarika con anichkan chay Wasin tajuichakor konata konan jarjoichi castigaichi chay fiscal konata ellos han hecho abuso. Por lo tanto, merecen castigo niskan wauhilay con apalego. Ya está. Trato diferente, entonces con esto ya muere también el serronismo, pues wauhilay con apalegona, serrón, que kikin mama Boluarte niskan ricao, que chay rimas jampi, o soy orgullosa de ser fujimorista, nispa chay rima escaparon, ya que mama Boluarte manta ricao. Que huila que con avanzas, pa wauhilay con apalegona, kay Juljita, Java Kuchkaptinchi, kay Sua Kuchkanko, ahí está famosos testaferros del gobierno. Igualito en gobierno de Chino Fujimori, pues, ¿no? Alberto Fujimori, Paipa Timpun Pikainan pasa corricao, Fujimori está con Imainan Pitas Kunankam existen, son testaferros, pe. Imainan Pitas, kay Aliaga Hina, kay Wamangapi, pas que unos cuantos Fujimoristas, Jorge Zapa, millonarios, empresarios, multimillonarios, Imainan Pitas Paikuna, Uparona Kona, son Sorona Chacon, porque chay Narona Chaconata como Acuña, como Aliaga, y chay Narona Conataja, fácil te manejan, que son sus testaferros, o aujilla con Pelegon. Cajaya, kay Pijawas un chicay asuntota. Juco cae plata como cancha para llachtampi pasa cuchcan wauhilay con película. Juco ama de casa como cualquier persona, como cualquier chacrarona o campesino, como cualquiera. Wauhilay con película. Incluso Ricky mana hay pancho Jorge Chalampas, inating ring Ricky Zapa puncha o desayuno chata calle mangarantico, como cualquier ambulante. Manare que cancho paipa kiosconga, mana cancho paipa puestonga, no, simplemente es un ambulante. Nachanta rica, tanga chacoicos, carretilla chanta, tanga chacoicos, chay waring desayuno rantico, rica, chay termongonata, marjacoicos. Pero pai mi casa, wauhilay con una palegón, empresaria, millonaria, wauhilay con una palegón. Millonaria. Jorge Jaikas Kachkan, más de 2.500 millones de soles. Y paipa empresa Jaika Jorge Tata que gobierno pemane Jaikon, que gobierno Yaiku Sanmanta pone más de 124 millones. 124 es un plata, lo hago no pelegona, Jaika obra pachanin, chay hago no pelegona. Más de 104 millones de soles. Chayna, Jorge, eso está claro, mana chiqui, ya pachancho, Jorge, wakirta chiqui,
gastar con pues pagaipe, pero chayman tare que quedan Jorge, como cualquier empresario, que mana ganan aquí para capagón. Entonces, Jorge Kakuchko con millones en el banco. Genaten periodista con Arin, tapo, kay mamacha, jamja, Jorge, jamja, imagínate ya como cualquier persona, ya chacollane. Pero Jorge que Kakuchkan, achkachka, genaten chayna, wakchaja, por inqueja. Desayuno ya taranti chacos pai queja, por inqueja. No, yo soy como cualquier persona, wakchawar, mejor que pascancho, ima y pascancho, apenas caen a tarichacolane, jorge chataja, nin waujilagona palegona. Pero imagina apenas a tarichacolan que se jorge que cacuchcan banco pe millones y tú eres socia mayoritaria, incluso casca socia mayoritaria de la empresa. Ya te país sorprende con mana, o sea, Kai penisunchi, dos cosas. Es que hay cosa penisunchi. O bien kai warme, yachan inaspa llullakon. A propósito de que wakcha kai warme chagan es para investigananko, para majati pananko, para que se dice uno ya con ataranti chacos, para yanga chaiwan. O simplemente huknim pejaniswanchi, quizá imana pas yachancho, kai hulkin kaskantaj. Solamente rika o hukahnin o kahnin rika o hulke deninin tapi kuspang rika utilizachkan rika o mana pai payachashanta. Entonces maijin kaspapa chay harike kanman imaniswanta engaño a con aparego. Ahí está, pai michay warmi. Mire con mucha atención a esta mujer que prepara desayunos en Villa El Salvador. La que arma un pan con pollo deshilachado con abundante mayonesa para sus clientes, porque de acuerdo a portales oficiales del estado, es billonaria. Sí, esta mujer que desayuna en este humilde puesto con maca incluida, aparece ante el organismo de supervisión de contrataciones del estado como dueña de la mitad de la compañía Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC, la misma empresa que ha ganado no decenas ni cientos de millones, sino miles de millones de soles en contratos públicos. Monto adjudicado, 212 millones, 489 millones, 380 millones, 327 millones y 124 millones. En sencillo, esta mujer que va al mercado con su carrito para comprar y que sube al techo de su casa para tender la ropa, es supuestamente una de las empresarias constructoras más ricas del país. Decimos supuestamente porque la realidad dice todo lo contrario. Hola, señora Beatriz, ¿cómo está? Brian Matías de Panorama. ¿Y dónde está el mercado? Sí, me compro en el mercado. ¿Qué va a comprar en el mercado, señor? Muchas cosas me faltan. Queríamos preguntarlo por los contratos de su empresa. ¿Mi empresa? ¿Su empresa? No sé de qué empresa me está hablando. Usted es la señora Beatriz Beniker, correcto. Usted es accionista de la empresa Grupo Pérgola. No. Sí. No. Así como acaba de escuchar, la que aparece como dueña de la mitad de las acciones de la exitosa constructora Grupo Pérgola, dice no saber absolutamente nada de los billonarios contratos y asegura que solo se dedica a su casa. Yo trabajo en mi casa. Hacho con una palegona. Más bien, sí me falta rara, Ricardo, que hay penichcan contratos millonarios. Ella sería billonaria, ni siquiera millonaria, sino billonaria. O sea, esta información, información es 104 millones, quedó chico, es un contratito nomás. Un contratito de 124 millones, otro contratito de 2.500 millones, otro contratito, así un montón de contratitos, billones, o sea, la mujer más rica del Perú. Mujer más rica, o sea, imagínense.
o sea, apuarmi pay ricoricor. Pero según que reportaje eres ganjimena que warmi tapuchaykotin hasta sorprende coro la grigao. No japa empresa ema ya chani paso, ya empresa cascandani. A ver, hati paso un chay. Así como acaba de escuchar, la que aparece como dueña de la mitad de las acciones de la exitosa constructora Grupo Pérgola, dice no saber absolutamente nada de los millonarios contratos y asegura incluso que solo se dedica a su casa. Trabajo en mi casa, no estoy en mi casa. Ama de casa. Sí. ¿Nunca ha tenido nada que ver con el sector construcción, con el sector vivienda? No, para nada, para nada. Pero frío, no entiendo. No sabía nada. No. ¿Nadie le ha hecho firmar algún documento alguna vez? Fírmame el documento, préstame tu DNI. Pero nada, ¿verdad? Como está pintada la cosa, me parece una asquerosidad, una burla, un robo abierto a las arcas del Estado y un sistema que está detrás, que no se nos debe escapar. La señora Beatriz Benique, quien aparece en documentos como dueña con el 50% de las acciones de una empresa millonaria que ha ganado contratos por 2.500 millones de soles, asegura no tener idea de lo que se habla. Señala además que jamás ha participado de este tipo de contratos millonarios y que vive su día a día ¿con cuánto, señora? ¿Con 30 soles? No más de 30 No. soles. ¿Usted no es la empresaria exitosa millonaria que aparece en documentos? No, para nada. Son las declaraciones de Beatriz Benique, la que en papeles aparece como una muy próspera dueña de una empresa millonaria. Todos los detalles esta noche en Panorama. Este escandaloso caso ahí está el grupo Pérgola hace 3 años, en el 2022. La empresa llamada Servicio de Consultoría Misaki decidió cambiar su nombre a Consultoría y Construcción Grupo Pérgola SAC. Pero no solo cambió de nombre, sino también de accionistas, gerente y representante legal. La humilde señora que prepara desayunos, Beatriz Benique Quispe, se convirtió en ese año en la persona con más acciones de la empresa Grupo Pérgola SAC, con un total del 50% de acciones. Luis Godoy Echacaya registra el 25% de acciones y Celeste Flores Carrillo el restante 25%. Pero la joven Celeste, en ese entonces de 27 años, también se convirtió en la gerente y representante legal de toda la empresa. Un muy notable ascenso en su carrera, digno de todo aplauso, teniendo en cuenta que 2 años antes, Celeste Flores se desempeñaba como barrendera en el municipio de Ancón. Servicio como barredor manual para la Subgerencia de Gestión Ambiental. Entidad Municipalidad Distrital de Ancón. Monto de la orden original, 930 soles. Y así, en el 2022, con la señora Beatriz Benique, quien va con su carrito al mercado, y con la joven Celeste, ex barrendera municipal, sin ninguna experiencia en el sector construcción ni estudios registrados en la SUNEDU, la compañía despegó y comenzó a firmar contratos de cientos de millones de soles con el Estado. En mi experiencia profesional de contratos públicos no he visto un caso similar. Resulta bastante singular estas historias de éxito que usted menciona. Se hace necesario revalidar con el tipo de información que obra en el Registro Nacional de Proveedores. En menos de 3 años, Grupo Pérgola SAC, encabezando diferentes consorcios, ha ganado la sideral suma de más de 2.500 millones de soles en contratos con diferentes entidades públicas, pero la señora Beatriz dice no saber absolutamente nada. Le queríamos preguntarlo por los contratos de su empresa. ¿Mi empresa? ¿Su empresa? No sé de qué se trata. Bien, hoy una película ha entrado publicidad. Vamos a ver este publicidad. Pasa que es una publicidad. Carleuren uyarinanchipa, kainam chay testa ferro con el guau con película.
Allegapas gainas un sopa con millonario, tiene cantidad de empresas porque es un testaferro de Albert Fujimori. Albert Fujimori es un por ejemplo, que Ayacucho, pero el famoso dueño del Intigas, ¿no? Neri, ¿no? Igualito, pues Neri, ¿no? Jungai Chalamanta se convirtió en millonario. Oscorima también, otro igual, o Jungai Chalamanta se convierte en millonario, ¿no? O sea, ha tenido suerte, ¿no? ¿Qué tal suerte, ¿no? Y Conan Kaipani es multimillonaria, ¿ah? Pero según Tapus Jamina ya chan solamente 30 soles ya sapapuncho gasta chan, ya grise uno taranchacón ni chay chalón pachacón ni chay chalón ya chan, pero alguien guasipe me achas jaja, y kaina tari que va a jugar con suacongo. Y claro, que está fácil, que hay panichan, yo soy dueño, accionista, así que mayoritario, es todo mi plato, yo soy dueño de la empresa en España. Por eso hay cosas para que empresa te quitaron man, me chay de picona, chay empresa te quitaron, pues o con una país pasó tinguan, o chatacho, que hay panichan, engañó a canchicpas, aman piman suida con quicho, nispa, y hay también ese tipo de personajes, o con conozco algunos narcos también que chaporen con la lata pachachaconaban, pero en realidad tienen plata, tienen edificios por aquí, por allá, hay también esos casos. A ver, más tú, Erico. Exitosa empresa Pérgola en el gobierno regional de La Libertad de César Acuña, en el gobierno regional de Huánuco de Antonio Pulgar, en el gobierno regional de Ayacucho del Guayqui Wilfredo Escorima, en el Ministerio de Salud de César Vázquez, en Ibermed de Lima, en el Ministerio de Transportes de César Sandoval e incluso la SUNAT. Usted es la señora Beatriz Beníquer, ¿correcto? Hasta gobierno regional de Ayacucho, Guayqui Oscorima también ha contratado con esta señora, entonces medio raro que esta empresa hasta con Guayqui haya contratado. Entonces, Picona y dueño, chica, que empresa van dueño, para con Arique, que utilizas Cancorica, en las panchas contrato con son contratos multimillonarios. Usted es accionista mayoritaria de la empresa Grupo Pérgola. No. El negocio soñado para cualquier empresario y cualquier empresa constructora, salvo para aquel que no sabe del éxito de su negocio, o peor todavía, que no sabe siquiera de la existencia de la compañía, como el increíble caso de doña Beatriz Benique, que usted no conoce absolutamente nada de la empresa Pérgola, de que Celeste Flores Carrillo representa, es gerente general y dueña de la cuarta parte de una empresa millonaria, tiene, según sus redes sociales, que recursearse vendiendo accesorios y adornos a través de su emprendimiento virtual. Importaciones Favari 01, tienda virtual de accesorios, productos originales, página Emprendedor, teléfono 992-2959, correo celesteflores102@gmail.com. El teléfono está registrado para pagos mediante Yape con el nombre de Celeste Isabel Flores Carrillo. Llamamos y escribimos a ese teléfono sin respuesta positiva. Algunas de las millonarias obras presentaron observaciones de la Contraloría, como la del mejoramiento del Estadio Cuna de la Libertad en Ayacucho. Precisamente una de las observaciones vincula de manera directa a la empresa Pérgola. Adivine con quién. ¿Por qué nos agrede, caballero? Con el violento señor Coca, o mejor dicho, con su empresa Juan Carlos Coca Contratistas XRL, pues fue esa compañía la que acreditó personal para la obra del estadio de Ayacucho para el Grupo Pérgola, tal como se ve en este documento. Pérgola y los Coca juntos, ayudándose entre sí. La señora Beatriz Benique debió haber cambiado su vida para siempre cuando se volvió dueña de la mitad del Grupo Pérgola en el 2022.
Desde esa fecha, la empresa no paró de ganar contratos hasta sobrepasar los 2.500 millones de soles, pero ella sigue ahí, tomando desayuno todos los días en este modesto puesto de Villa El Salvador. Panorama revisado escrituras públicas de la empresa Grupo Pérgola que indicarían que convenientemente la habrían retirado el año pasado, mismo año en el que la gerente general Celeste Flores Carrillo denunció ante la policía que se perdió el libro de actas de la empresa en un taxi. La OCE ha asegurado que según la ley de contrataciones públicas, Pérgola tiene la obligación de actualizar información sobre accionistas. La señora Beatriz actualmente figura como dueña de la mitad del Grupo Pérgola. La empresa pueda responder, se me pasó actualizar, enviar quiénes son los accionistas. Cuando hablamos de contratos públicos, el administrado no puede decir se me olvidó. Sin duda, estás infraccionando la ley. La ley es muy clara. Y déjeme decirle algo. Este tipo de consorcios, este tipo de empresa, por estos contratos que vemos que han sido adjudicados a lo largo de toda su experiencia, no puede aludir que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia o que no conoce la ley. Bueno, creo que este es grave hasta que estadio torachkanko, ya etapas que empresa rique ruachichka. O sea que empresa manguay que oscuri me entregué, entonces ahora que está seguramente dejamos programa con API. Más investigación con una canje, ten jarico auxilia con una palegona. Marina Cachcán, que trabajas panch pasaicon, ya son casi 9:23 de la noche, pero construcción del estadio, actual estadio, Cumaná, más reciente, estadio Cumaná, que empresa para Maquimpi, con un contrato millonario también. Y Pita Chejata pone que empresa para dueño, Pita. Y incluso que Taita Boluarte para Chay Ukupikachka. Que hay que plata como cancha para Kachka. O sea, Waiking ya, que hay Waiking chic para Waiking, que hay plata como cancha César Acuña. Y varios, la palegona. Entonces, posiblemente que hay gobierno, Mama Boluarte, si usted está afuera, o el Fujimorismo, si usted está afuera, no sé, alguien es dueño de esta super empresa multimillonaria. Llegamos a la palegona porque más rascachcan Marina Chipak, pero ahora ganaron en Yumpa y Taña. Y es que hay con Atari más tarimas que son chijamos programa con APE. Aripu Kuliani, pasa Kuliani.